Bueno, la mía es una charla un poco técnica y no trivial, pero os prometo que la voy a hacer fácil. Lo único que os voy a pedir es que recordéis cómo se multiplican dos números en un momento dado y que tengáis la imaginación muy, muy abierta, ¿de acuerdo? Y pido disculpas porque tengo todos los charts en inglés, pero es que habitualmente la tengo que dar en inglés esta charla. En Europa, a principios del siglo XX, teníamos un problema muy gordo. El problema es que la población estaba creciendo así, pero en cambio nuestra capacidad para alimentar esta población crecía así. Básicamente, los campos, las cosechas, no tenían la productividad necesaria para seguir el ritmo de crecimiento de la población. Y las posibilidades de que tuviéramos en Europa pues, una hambruna importante pues, eran muy reales. Eso inició una carrera en todo el continente para encontrar una solución, que básicamente consistía en encontrar fertilizantes artificiales. Esta carrera, pues después de muchas vicisitudes, la acabó ganando dos personas, dos alemanes, que se llamaban Haber y Bosch, que inventaron el proceso de Haber-Bosch. El proceso de Haber-Bosch es un proceso que coge nitrógeno, hidrógeno, los mezcla y crea amoníaco. Y el amoníaco es, digamos, la base de la mayoría de los fertilizantes industriales que se usan hoy en día. Este proceso hoy en día se usa en todo el planeta y está considerado seguramente el proceso más importante que existe en la Tierra, por razones obvias. Pero tiene un problema. El problema es que el proceso consume una cantidad de energía brutal. Se considera que entre el 2 y el 3% de la energía de todo el planeta se gasta solamente en hacer esto, ¿vale? El proceso de creación de amoníaco para fertilizar los campos y que sean lo suficientemente productivos para alimentar a la población humana. Esta molécula que veis aquí pongo aquí, en un rinconcito, es una molécula que generan ciertas bacterias. Y esta molécula hace exactamente lo mismo que el proceso de Haber-Bosch, pero de una manera súper eficiente. Si fuéramos capaces de producir esta molécula sintéticamente a nivel industrial, los ahorros que habría a nivel planetario serían de billones, literalmente. Pero esto tiene un pequeño problema. Para producir esta molécula de manera sintética, no es suficiente con entender los componentes que tiene, hay que entender exactamente la estructura. Y no hay ningún computador hoy en día que sea capaz ni de acercarse a lo que implica entender la estructura de esta molécula. Y os pongo un poco en contexto para que veáis lo que quiero decir. Supongo que todos habéis oído hablar, y me remito a lo que decía Marlon del tema del lenguaje, lo que es un bit. El bit es la unidad básica de información de todos los ordenadores, de vuestros móviles, de vuestros portátiles y de cualquier ordenador del mundo. Y lo solemos representar como un 0 o como un 1. ¿Vale? Aquí tenéis unas cuantas moléculas conocidas y el número de bits que harían falta para hacer la representación estructural de esa molécula. El agua, por ejemplo, necesitaríamos 10.000 bits, ¿vale? Que 10.000 bits hoy en día es una chorrada. Hoy el móvil tiene muchísimos más bits que eso. Pero bajáis un poco más abajo, os vais a la cafeína, y la cafeína necesita ya 10 a la 48 bits. Eso quiere decir un 1 y 48 ceros. Para que os hagáis una idea del orden de magnitud de eso, ese es el número de átomos que existen en el planeta Tierra. O sea, son muchos átomos. Y si bajáis un poquito más y llegáis a la penicilina, son ya 10 a la 86. Básicamente es el número de átomos que se estima que existen en el universo. La molécula que yo os explicaba antes es mucho más compleja que cualquiera de las que hay aquí. Lo cual quiere decir básicamente que las tecnologías tradicionales de computación son absolutamente incapaces ni ahora ni nunca de llegar a representar una molécula como esta. Y aquí es donde entra la computación cuántica. O sea, no intentaré explicaros exactamente lo que es cómo funciona un ordenador cuántico, porque es la cosa más antiintuitiva que existe. Básicamente se basa en los efectos cuánticos en las partículas subatómicas, pero lo que haré, os voy a dar una imagen. Una imagen para que podáis rellenar vuestra cabeza con algo cuando os hablen de computación cuántica. La imagen es la siguiente. Imaginad que un bit es una moneda, ¿vale? Donde la cara es el 0 y la cruz es el 1, ¿vale? Por ejemplo, un ordenador normal lo que hace es trabajar con muchas monedas. Imaginad que tenéis muchas monedas. Y el ordenador, cuando hace operaciones, lo único que hace es mueve las monedas para aquí y para allá y las va girando o las desgira. Un ordenador cuántico lo que hace es coge una moneda y la lanza al aire.
Y mientras está en el aire la moneda dando vueltas, esa moneda en realidad es como si fuera un 0 y un 1 a la vez. Y suena raro, pero más o menos es así. Esto es lo que llamamos un qubit. Es la unidad básica de información de un ordenador cuántico. Y lo que hacen los ordenadores cuánticos es coger muchas monedas, las lanzan todas al aire y mientras están en el aire, antes de que vuelvan a caer al suelo, hacen operaciones con ello. Y creedme, funciona. Funciona y además es súper potente, tan potente como esto. Y aquí es donde tenéis que recordar cómo se multiplica. Este es un problema clásico, ¿vale? Imaginad que tenéis dos números. Es un problema muy importante y ahora os explicaré por qué es importante. Pero primero seguidme el discurso. Imaginad que tenéis dos números. Dos números tan grandes como queráis. Multiplicar estos números, un ordenador lo hace súper fácil. Por grandes que sean, lo hace así. Pero el problema inverso, es decir, si tenemos n, encontrar p y q, es decir, esto se llama factorizar, es un problema que a un ordenador le cuesta una burrada, muchísimo, ¿vale? Le cuesta tanto que esto es la base de la mayoría de los cifrados de comunicaciones que existen en todos los ordenadores. Es decir, cuando con el móvil os conectáis a vuestro banco para consultar vuestro saldo, las comunicaciones van encriptadas, ¿vale? El mecanismo para encriptar usa exactamente esto, ¿vale? Es un problema muy importante. Ahora imaginad que tenéis un número suficientemente grande como para que a un ordenador normal le cueste esto. 28 trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de años convertir en P y Q, ¿vale? Esto pasa, ¿vale? Un número suficientemente grande puede tardar eso. Pues esto que a un ordenador clásico le cuesta esta burrada de tiempo, estos son no sé cuántas veces la edad del universo, por si alguien quiere alguna referencia. Un ordenador cuántico lo puede resolver en 100 segundos, ¿vale? Esto es una barbaridad. O sea, la dimensión, la escala de potencia que tiene un ordenador cuántico respecto a uno clásico es una barbaridad. Ahora bien, ¿quiere esto decir que cualquier problema que tenemos que sea muy difícil en un ordenador normal, lo cogemos, lo ponemos en un ordenador cuántico y de repente va súper rápido? Absolutamente no. Y es una de las cosas que normalmente no se explican muy bien o no se entienden muy bien. Construir un ordenador cuántico, y ahora hablaré un poquito de ello, es muy difícil, ¿vale? Desde un punto de vista de ingeniería. Pero la magia, lo que hace que esto sea posible, son los algoritmos. Y tenemos algoritmos para resolver este problema y unos cuantos más. Pero no cualquier tipo de problemas. Puede pasar perfectamente que un problema lo metas en un ordenador cuántico y no ganes nada, ¿vale? Necesitamos el algoritmo adecuado. ¿Cómo se construyen los ordenadores cuánticos? Bueno, en realidad, cualquier partícula subatómica sujeta a efectos cuánticos podría ser la base de un ordenador cuántico. Hay básicamente 6 tecnologías, que no os repasaré, y hoy en día son estas. Dentro de 5 o 10 años habrán aparecido 5 tecnologías más. Las más exitosas hasta el momento son las que estamos usando Google, IBM y Rigetti, que se basan en superconductores, ¿vale? Y con esta tecnología, hace poco pues, presentamos el primer ordenador cuántico comercial. ¿Cuál es la dificultad realmente de construir un ordenador cuántico? Hay 3 dificultades que son las que representan este triangulito. Hay una dificultad que es la escalabilidad, es decir, conseguir tener muchos qubits. Es decir, que el ordenador sea capaz de coger muchas monedas y tirarlas todas a la vez. Hoy en día estamos sobre el 50, 70 y dentro de no mucho seguramente llegaremos a los 100, ¿vale? Que no está mal, ¿vale? Es un buen principio, pero veréis que todavía nos queda mucho camino. El segundo problema es la controlabilidad. Controlabilidad quiere decir que cuando yo lanzo 2 monedas, si tengo muchas, cada moneda puede operar con cualquier otra, ¿vale? Que parece una chorrada, pero desde un punto de vista de ingeniería tiene su intríngulis. Pero el problema más gordo de todos, el que realmente es en este momento una barrera para que avancemos mucho, es el tercero, ¿vale? Que es la coherencia. Los sistemas cuánticos son súper frágiles. Cualquier interferencia externa los destruye, ¿vale? Es un poco como el cuento ese de la princesa del guisante, que dormía bajo no sé cuántos colchones, le ponías un guisante y ya no dormía bien. Pues en un estado cuántico pasa lo mismo. Cualquier pequeña cosa que le moleste, cualquier pequeña cosa que venga de fuera, lo destruye. Visualmente, con lo que se explicaba, es como si tiraras la moneda y cayera enseguida, ¿vale? ¿Cuánto tiempo aguantan las monedas en el aire? Pues hoy en día aguantan unos cuantos milisegundos.
¿Eso qué quiere decir? Que todas las operaciones que podemos hacer en un ordenador cuántico las tenemos que hacer en unos pocos milisegundos, lo cual ya os podéis imaginar que no da mucho de sí. A ver, da de sí, pero no lo podemos resolver todo con eso. Ese es el problema más gordo que tenemos y hacer que estos tiempos de coherencia sean lo más grandes posibles es realmente el gran reto que tenemos a nivel de computación cuántica. ¿Se oirá? Esto es un vídeo, pero tiene sonido. Ah, sí. Esto es como suena realmente un ordenador cuántico. Tiene un sonido especial. Bueno, supongo que os habéis fijado, aunque sea en inglés y alguno igual no domine el inglés, hay un momento donde dice que esto opera a 15 milikelvins. 15 milikelvins es más bajo que la temperatura del espacio exterior. Esto es básicamente para conseguir el efecto cuántico en los superconductores, ¿vale? Y lo que quiere decir básicamente es que todo este tubo blanco es una supernevera, básicamente, ¿vale? Y es una de las grandes dificultades de esta tecnología, conseguir que las temperaturas sean tan bajas. En lo que se refiere a la programación, esto va solamente para los programadores o los que tengan ganas de jugar con un ordenador cuántico. Esto funciona con un lenguaje muy normal, que es el Python, que cualquier programador hoy en día usa. Y hay unas librerías de Python llamadas Qiskit, que podéis usar. Incluso en IBM tenemos varios ordenadores, creo que uno de 16 qubits y dos de 5, que son accesibles gratis por Internet. Y con estas librerías, si esta noche, en vez de ver la repetición de MasterChef, queréis jugar con un ordenador cuántico, podéis hacerlo sin problema. Y es relativamente fácil. Hay unos tutoriales de esos, son guía burros, y es divertido. Bueno, yo lo encuentro divertido. Eso ya cada uno como sea. ¿Dónde estamos o qué campos son a nivel de empresas, a nivel de industria, los que están, digamos, más interesados en la computación cuántica? Bueno, pues básicamente los que veis aquí. Sin ninguna duda, los primeros interesados y los primeros beneficiados de la computación cuántica van a ser las empresas farmacéuticas y las químicas. ¿Por qué? Porque estas representaciones de moléculas que os hablaba antes no requieren muchos qubits. Con 100, 200, 300 qubits ya se puede hacer algo. Y aunque los tiempos de coherencia, es decir, el tiempo que tienes las monedas en el aire antes de que se caigan, pues son pequeñitos, para esto funciona. Y esto les permitiría a las farmacéuticas construir pues, fármacos que hoy en día es totalmente inalcanzables para ellos. Y quien dice farmacéuticas dice pues, la industria química en general sin ningún problema. ¿Vale? ¿Y cómo hacerlo? Esto es un artículo que ya ha salido hace 2 años que explica cómo hacerlo. Lo único que falta es tener un ordenador cuántico suficientemente potente. Y ahora hablaré de esto en un segundo. La otra rama de investigación muy relacionada con la cuántica es el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Y he puesto estas dos fotos para públicos de 2 generaciones distintas. O sea, yo reconozco 2001, algunos reconocen La chica de Ex Machina. He puesto estas 2 fotos para recordar a todo el mundo, a los que están aquí y a los que están en streaming, que estamos muy lejos de esto, ¿vale? La inteligencia artificial ha avanzado mucho, y un día podemos hablar de esto también, pero lo que sale en las películas sobre seres que son y actúan como personas está muy lejos todavía. Muy lejos, que decir, de 50 años para adelante. Hay varias dificultades para llegar a un sistema como esta chica, y una de ellas es que para producir un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial de estos que hacen reconocimiento de imágenes, que todos directa o indirectamente los habéis usado, pues para entrenarlos muy decir crear el algoritmo, pues necesitas pues, días, a veces semanas, de un ordenador machacando números durante mucho rato. Es muy costoso, ¿vale?
incluso con ordenadores muy potentes. Hay algoritmos cuánticos que son capaces de reducir el tiempo de entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial mucho. Mucho quiere decir, pues, yo qué sé, de 100 días a unas cuantas horas. No es una reducción de tiempo como la que veíamos antes del problema del n igual a p por q, ¿vale? Porque hay distintos tipos de reducciones. Este es significativo, pero no es tan grande como el otro. Bueno, pues esta es uno de los campos donde obviamente se está focalizando más. Y el otro campo donde hay mucha focalización son los problemas de optimización. Y dentro del mundo de los problemas de optimización, quien más interesado está son los bancos. ¿Vale? Los bancos hacen muchas simulaciones de, yo qué sé, pues una cartera de valores, entender cómo va a evolucionar, el riesgo que tiene, pues, económico para un cliente, etcétera, etcétera. Estos procesos de simulación en un banco cuestan una burrada. Una burrada, quiero decir, de tiempo, de energía y de infraestructuras muy gordas. Hay también algoritmos cuánticos que son capaces de reducir esto muy significativamente y por esto a los bancos pues, les interesa. Vamos, yo trabajo mucho con bancos y os garantizo que no hay ninguno que no se lo esté mirando en este momento. ¿Dónde estamos realmente ahora? Y ya voy acabando. Estamos en un momento en el que tenemos ordenadores cuánticos que llamamos aproximados, como el que hemos visto antes. Es un ordenador cuántico aproximado. ¿Por qué es aproximado? Porque todavía es muy susceptible a los errores y al ruido externo. Es decir, las monedas las podemos tener en el aire un tiempecito, pero muy poquito, pero no mucho, ¿vale? ¿Quiere decir eso que no sirve para nada? No. O sea, hay problemas, como por ejemplo los de química, los de las moléculas, algunos de optimización, que incluso con estos ordenadores que no son perfectos todavía, a la que lleguemos a 100, 200, 500 qubits, y estamos ahora en 50, 70, pues ya podremos hacer cosas que con ningún ordenador actual ni futuro podríamos hacer, ¿vale? O sea que ya se pueden hacer muchas cosas y de ahí el interés de que muchas empresas pues estén empezando a mirárselo. Ahora bien, hay otros problemas, como por ejemplo el del n igual a p por q, que es el más famoso de todos, pues que para hacer eso necesitamos lo que llamamos un ordenador fault tolerant, quiere decir que no tenga fallos, ¿vale? Que no sea susceptible a errores o que los enmascare, para ser más exactos. Esto pues queda bastante tiempo para que pase. Bastante quiere decir, aquí pone de 10 a 15 años. Bueno, puede ser eso o puede ser un poquito más, ¿vale? Quién sabe. Y necesitaremos no 100 o 200 qubits, necesitaremos miles o millones de qubits para hacer eso, ¿vale? O sea, es un camino que todavía queda bastante por recorrer, pero que ya empieza a tener o puede tener algunos frutos en un tiempo bastante corto. Hay muchísimas empresas detrás de esto, no solamente los que construyen ordenadores y los que proporcionan dispositivos de neveras para enfriar algunas de las tecnologías, sino que hay muchas pequeñas empresas, muchas startups que han nacido solamente para buscar ese algoritmo cuántico que resuelve un problema que ningún otro ordenador de momento puede resolver, ¿vale? Hay startups así, a patadas, ¿vale? Y hay todo un ecosistema alrededor de ideas, de cosas que se podrían hacer con la computación cuántica que no se podrían hacer con un ordenador clásico. No solamente es un tema de las empresas. A nivel gubernamental, esto es un tema geopolítico. O sea, igual que con otras tecnologías como el 5G, hay una especie de carrera entre China, Estados Unidos y Europa, en la cual, pues, en el caso particular de la cuántica, no vamos muy bien. Los europeos, quiero decir. Sin duda alguna, pues, Estados Unidos va a la cabeza, los chinos les están pisando los talones y los europeos, pues, la verdad es que vamos un poquito más detrás. Es justamente por eso que el año pasado pues, la Unión Europea pues, decidió invertir más de 1.000 millones en proyectos alrededor de la computación cuántica, ¿vale? Y el más relevante de ellos seguramente es la creación de un supercomputador cuántico europeo, que es este de aquí, el Open Supercube, que en principio tendría que ser accesible pues, para todas las instituciones públicas europeas cuando se haya construido, porque todavía no se ha construido. Aquí a nivel local, pues también se hacen muchísimas cosas, a veces esto de la cuántica suena a mucho futuro, pero hay muchísima gente ya trabajando en esto y hay muchísimas instituciones académicas y empresas no académicas que están dedicadas a investigar el tema y a sacar algún provecho de ello. Y seguramente el anuncio más relevante en los últimos tiempos fue hace un par de semanas, cuando el CSIC anunció pues, un acuerdo con IBM para explotar tecnologías cuánticas en sus estudios y en sus algoritmos. Y con esto acabo. Lo que quiero transmitiros sobre todo es, si alguien quiere dedicarse a esto, tiene campo para correr todo el que quiera. Ya está. Gracias. Muchas gracias.